Comenzamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 9:04 y recibimos a Natanael Concepción, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Usted le ve la camisa. Hombre clave. Siempre tantillado el doctor. Buenos días, hermano. Gracias por estar con nosotros. Un placer compartir aquí en este destacado espacio y con amigos. Hermano, vamos de inmediato a aprovechar su presencia porque hay mucho que hablar con usted, tanto de política local, estamos a menos de casi 2 meses ya de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, pero también usted es un especialista en temas internacionales y quiero que aprovechemos para hablar un poco del tema de Haití. Entonces, Natanael, yo quiero que arranquemos de la pregunta fuera del aire, pero para la audiencia es interesante. Yo hablaba esta mañana aquí y hace un análisis partiendo de algunas cosas que manejo, de algunos datos que tengo, de que yo no entendía la elección tanto de Ingrid por parte de ustedes e incluso la de Zoraima por parte del PLD. Y cité una serie de razones por las que yo no comprendía la movida política de esa elección. Tú que estás dentro, que has estado en muchas de esas negociaciones, incluso de la Alianza Rescate RD, si pudieras explicarnos las motivaciones de ustedes como Fuerza del Pueblo para decantarse por Ingrid Mendoza como su candidata vicepresidencial. Cómo no, bueno, un placer. Saludo a usted, a toda la audiencia, felicitarle por este espacio renovado que tienen. Está muy, muy bonito, y por el trabajo que hacen cada día. Mira, como bien dices, Ingrid es una elección que nosotros vemos muy adecuada, porque primero es una mujer con una trayectoria. Recuerden que un vicepresidente tiene que ser alguien que tenga capacidad de presidir el gobierno en un momento de dificultad o de acompañar a presidirlo, a quien lo elige. Entonces es una característica que no debemos olvidar. Es una persona formada, con experiencia política, con experiencia de gestión también, y además es una persona que guarda una relación con el presidente Fernández muy afín de hace mucho tiempo, desde que ambos compartían espacio en el PLD, producto de una relación que también sostuvo el presidente Fernández con Reinaldo. Y ella es un símbolo de la mujer dominicana, de la mujer luchadora, de la mujer trabajadora. Es alguien además que tiene una simbología hacia las bases compartidas que tenemos del ámbito bochista. Es decir, que pienso que es una elección adecuada desde ese punto de vista. Y creo que si hay una elección que corresponde a los candidatos presidenciales, es la elección de quién le va a acompañar en su boleta. Yo recuerdo que cuando el presidente Abinader eligió a Raquel, la gente se preguntaba que por qué la había elegido, qué es elección tan rara, que debió de elegir otra. Es decir, yo nunca he visto una elección de un candidato vicepresidencial que no genere algún sector que aplauda, otro sector que pregunte, pero en el tiempo la gente va entendiendo la razón y va viendo el perfil de la gente. Yo creo que, por ejemplo, Raquel ha demostrado estar muy a la altura de su posición. Ahora, cuando se eligió no se veía así. Si tú buscas la prensa de ese momento, fue una elección muy atacada. Y creo que lo mismo pasa con la elección que ha hecho el presidente Fernández y que ha hecho Abel. Cada proyecto presidencial tiene estudio, tiene análisis, hace sus estrategias y además quien ocupe esa posición debe ser alguien que pueda conectar con el candidato presidencial. Si tú le buscas una fórmula que parezca muy correcta y no conecte con el candidato presidencial, va a haber un caos en esa campaña. Por lo tanto, una decisión que toman los candidatos presidenciales, claro, con acompañamiento, antes con de pasar, expertos hermano, y con consultas. Antes de pasar con Víctor, ¿ustedes ponderaron a alguien más? ¿Se le ofreció a alguien más? Bueno, siempre a la hora de tomar esa decisión se hacen análisis, se hacen consultas, se contactan a varias personas y a partir de ahí se toma la determinación. Pero ella siempre estuvo, digamos, encabezando las opciones preferentes. Víctor. Doctor, placer siempre. Yo no voy a decir hace cuánto nos conocemos para no ponerme yo en evidencia. Te saludan ahí. José Ignacio Paliza, que está aquí. Que se ponga de pie, Adelante. Señores. Estamos en trincheras distintas, pero es un amigo a quien aprecio mucho. Así es. Natanael, el tema relacionado, bien, ya tenemos las boletas completas, pero también después de los resultados del 18 de febrero se tenía la percepción pública de que era una condición sine qua non para el 19 de mayo una alianza en primera vuelta entre las fuerzas de oposición. Se ve que la alianza de alguna manera se disgregó en el terreno y
ahora entonces se siente a un PRM imbatible. ¿Cómo desde la oposición, desde el Partido Fuerza del Pueblo, se va a confrontar esa percepción pública, dado a que las bases sociales de los candidatos, sobre todo la oposición de Leonel Fernández, siguen ahí vigentes? Sí, bueno, primero hay que analizar lo ocurrido el 18 de febrero. Primero yo diría que aquí hay un elemento de percepción que hay que analizar de manera detenida. El PRM obtuvo el 22% de los votos, hubo un 78% que se abstuvo o le votó en contra. Ahora, con ese porcentaje, el PRM logró una foto en la que se ve que tiene la mayoría de las alcaldías. Ahora, antes de la elección, el PRM tenía 113 alcaldes, después de la elección tiene 120. Por lo tanto, retuvo lo que tenía y aumentó 7 alcaldes. Ahora, cuando tú ves la foto, dice, bueno, el PRM barrió. Sin embargo, cuando tú lo ves más detenidamente, te das cuenta que en Barahona, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo no gana la alcaldía porque se da una disgregación en la oposición, sí, y a Nori le faltan muy pocos votos. Ahora, eso está todavía en un proceso litigioso, porque parece que se sumaron votos al partido de gobierno del partido de Ramfi, que no iba aliado, y hay varias situaciones ahí que parecen dar la perspectiva de que no hay un cierre definitivo de esa situación. Pero si tú ves, así mismo hay como alrededor de 20 alcaldías en lugares principales donde la falta de pero unidad Natanael, mucha gente se pregunta eso. O sea, hay como 20 o 30 lugares donde llevaron candidatos ustedes. Llevó candidato el PRD. Sí, como llevó candidato el PLD. O sea, ¿por qué no hubo forma de cohesionar? Bueno, porque hay que entender primero que fue una alianza bastante compleja, porque se hace en partidos que primero uno viene de una decisión de otro y segundo partidos que llevan proyectos presidenciales distintos. De hecho, en nuestra historia democrática no hay otro antecedente de una alianza tan amplia con partidos con esa característica. Para que tú tengas una idea, por ejemplo, el partido de Atuey y el hoy PRM tardaron muchísimo en poderse reencontrar, porque fue una decisión del PRD. Es decir, que a 3 años de una decisión haya habido una alianza como esta, creo que es un gran avance. Que debió ser más amplia, sí, eso queríamos todos, pero es complejo hacerla más amplia por la condición estructural de que hay proyectos presidenciales distintos, digamos que hay una unidad en la diversidad. Ahora lo esencial se pactó, la segunda vuelta, ahora hay 23 senadurías pactadas, y lamentablemente en lo municipal no pudimos pactar más de lo que pactamos, y eso tuvo que ver con el resultado. Ahora bien, cuando tuve la cantidad de votos que sacó el PRM aliado y la oposición aliado, la diferencia son 289,000 votos. Por lo tanto, si el PRM aliado canta victoria de tiempo, se puede llevar una sorpresa en mayo. Porque, como te digo, aunque el resultado da una percepción positiva, porque el PRM retiene lo que tiene y agrega 7 alcaldías más, no es un resultado que hace indiscutible el triunfo del PRM en mayo. Y el mejor ejemplo quizás es este. En la elección del 2020, quien ganó la alcaldía no fue el PRM. Sin embargo, cuando pasamos a la elección presidencial, quien gana en la Plaza Presidencial Santiago, me refiero a la alcaldía de Santiago, quien gana la Plaza Presidencial de Santiago con un 60% es Luis Abinader. Y así te puedo citar muchos casos en el 20 donde ganó el PLD, perdió el PRM y luego el PRM ganó en la presidencial, porque una cosa no necesariamente va asociada a la otra. A nivel local, la gente vota por el liderazgo local, por el alcalde local. Y a nivel presidencial puede votar por otra opción. Y eso lo vimos. De hecho, en esta elección hubo gente que votó por un regidor y no votó por un alcalde, aunque eran de un mismo partido. La gente ha aprendido a diferenciar el voto. Y creo que lo que va a pesar en mayo no es lo que pesó en febrero. En mayo va a pesar mucho la situación nacional. La gente siente que la elección de mayo está en juego la suerte del país. Por eso siempre en la municipal hay una mayor abstención. Y ahí sentimos que el contexto real de dificultad que tiene el gobierno sigue igual. La elección de febrero no resolvió el hambre, no resolvió el alto precio, no resolvió la inseguridad, no quitó el malestar que hay en sectores de la sociedad. Por lo tanto, nosotros entendemos que las condiciones objetivas para lograr el resultado electoral que buscamos siguen ahí, a pesar de la percepción que se ha querido crear. Natanael, un privilegio reencontrarme contigo. Igual, mi querido amigo y compañero de Barna. No hay duda. Mira, Natanael, ponderar las diferentes candidaturas de Alianza RD en virtud de las expectativas, número 1, en el punto que nos encontramos. Y número 2, las expectativas del presidente Leonel Fernández para las elecciones, para la primera vuelta. Bueno, nuestro objetivo evidentemente es forzar una segunda vuelta. Nosotros entendemos que el posicionamiento de Leonel y el posicionamiento que lleve Abel y Miguel combinados deben de producir
una segunda vuelta y esa es la expectativa que tenemos. Impedir que haya un resultado de primera vuelta y ganar en una segunda vuelta con la alianza que tenemos y con las condiciones que vemos. Los con votos, relación, bueno, están y lo verás, porque no se le han contado, se le contarán en mayo. Luego, sobre las candidaturas, nosotros tenemos alrededor de 23 candidaturas donde vamos los 3 partidos a nivel senatorial y luego hay 9 en la que vamos 2 partidos o vamos un partido con otros partidos emergentes de aliados. Esa es la configuración que tenemos. Pero una cosa, Natanael, escúchame que puedo parecer incisivo, pero las expectativas son que Leonel encabece la alianza para una segunda vuelta. Oh, sí, eso es lo que te dicen las encuestas muy claramente y te dice su posicionamiento. Ahora, además de que él encabece, es lograr el efecto. Y para lograr el efecto se necesita el posicionamiento de él, que es claro su posicionamiento y sigue siéndolo. Y que Abel y Miguel también contribuyan con su posicionamiento para que, sumado esos votos, logremos la fórmula de evitar la segunda vuelta. Las candidaturas que son seguras, la parte de las congresuales, ¿qué candidaturas son seguras de la alianza? No, bueno, me pones a pelear con 32 candidatos. Yo no puedo hacer tal cosa. Yo diría que espero que ganen los 32, porque si aquí pronostico que alguien pierde, me busco un gran problema. Y además veo que tienen todos condiciones para competir y falta tiempo para la campaña. Por lo tanto, el que esté bien posicionado no se puede dormir. El que esté un poco más atrás tiene que avanzar. O sea, por lo tanto, es muy temprano para dar ese pronóstico. Natanael, hay una curiosidad, que todos los que somos candidatos y todo el que ha sido candidato ha notado eso. Y mucha gente piensa igual que yo. ¿Quiénes son los asesores de Omar? Porque está haciendo una campaña que cada día sorprende más a todo el mundo. Y además, porque esos mismos asesores no lo tienen los demás candidatos de la Fuerza del Pueblo, de lo que son de la provincia más importante, porque pareciera como que es algo exclusivo, ha sido decisión de él o ha sido decisión de ustedes como partido. Él ha diseñado su campaña él mismo y de los números aquí para que muchos candidatos lo cojan, ¿verdad? Del distrito, mucho a poco. La verdad es que tiene una campaña muy bien. La campaña de Omar viene desde que él era diputado y ha tenido mucho que ver con él, con su personalidad, con su trabajo político, con su dedicación, con su ángel, porque es un joven que cae muy simpático. Y, digamos, él ha gestionado sus asesores, que son los que le han acompañado siempre desde que él era diputado. Más que un tema de asesores, tú puedes tener el mejor asesor y si no tienes condiciones políticas ni haces el trabajo político, no ganas. Yo siento que con él lo que pasa es su dedicación y lo viste en el debate. O sea, el debate, por más que te puedan asesorar, si tú no te preparas bien, si tú no haces la tarea, si no tienes una buena puesta en escena, eso no lo suple un asesor. El asesor te da recomendaciones, pero tiene que hacerlo tú. Y creo que la campaña de él es muy bonita porque él es un producto así, es un producto novedoso, es un producto que impacta, es alguien dedicado, es alguien que sinceramente está aspirando y los números de él son muy favorables. Él está encima por más de 15 puntos en la última encuesta que hemos visto el día de ayer. ¿Y tú crees que el día de que el Estado, bueno, no el Estado, sino el partido de gobierno, que es el que está ejecutando actualmente todas las políticas públicas, que está haciendo una buena gestión, mi amigo Yayo, hermano mío, lo quiero, dijo antes de ayer, ya yo no me llamo Yayo, yo me llamo Guillermo Moreno. Ay, hombre, ay Jesús. Y que cada día más los líderes del Distrito Nacional se integran a la campaña de Guillermo Moreno. ¿Tú crees que Omar puede salir victorioso en este proceso? Bueno, yo creo que sí, porque de hecho toda esa integración obedece a que están rescatando a alguien que no anda muy bien. Si estuviera bien, no estuvieran todos esos pronunciamientos. Yo estimo mucho a mi amigo Yayo, pero le pediré que se siga llamando Yayo. Sí, es mejor. Ya, Elías. Natanael, gracias. Este amigo de Yayo, dile que no pierda su identidad y por menos por alguien que es ajeno a su partido, que lo combatió a él mismo. Yo te dije, Víctor. Yo estoy con Natanael. Sí. Si Guillermo estuviera también. De Omar, que a sus enemigos. Si Guillermo estuviera también, ya yo no tiene que estar diciendo que se llama Guillermo. Usted vive hablando mal de los candidatos. Yo no hablo mal de nadie. Vamos. Si uno destaca las cualidades de ellos, yo hablo mal. Damos la entrevista, vamos. Vamos, Elías. Elías, que tenía un tiempo que no le veía. Natanael, gracias. Yo le dije a Víctor que el 18 pasado le dimos una pela y que le vamos a dar otra ahora el 19 de mayo. Mira. ¿Y cuánto más? Natanael, tú dices que los votantes
acogen a los líderes locales y votan por los líderes locales. Pero qué casualidad que la tendencia fue elegir a los líderes locales del PRM. Entonces, ¿no crees tú que el 19 de mayo esa tendencia se mantendrá? Bueno, no, porque hay condiciones muy distintas. Primero, el PRM fue a las elecciones con 113 alcaldes y nosotros con 3. Por lo tanto, de entrada, había una diferencia de 110. Gracias. Entonces, esa diferencia no hay ahora. La diáspora que ustedes han hablado mucho de... No, y en general las condiciones del votante. Lo que pasa es que una elección de gobierno local tiene mucho que ver con temas locales y con la fuerza local que se tiene. Y te insisto, la desigualdad de fuerza era de esa magnitud. La Fuerza del Pueblo fue a las elecciones municipales con 7 directores de distrito. El PRM fue con 145 directores de distrito. Entonces, y ni te digo la diferencia en los regidores, nosotros teníamos 24 regidores. El PRM tenía más de 500 regidores. Es decir, con ese ejército, más el control del gobierno, claramente, hacia la elección municipal había un posicionamiento de partida muy desigual. Nosotros lo importante era que avanzáramos, y avanzamos. Que no avanzamos en la medida que hubiéramos querido avanzar, te lo admito, pero avanzamos. O sea, la Fuerza del Pueblo sacó más votos de lo que sacó en su primera elección municipal, sacó más incumbentes de lo que tenía, por lo tanto avanzó. Y pudo haber avanzado más, sí, pero la configuración del escenario no se lo permitió. Luego hubo aspectos del proceso electoral, Boy Kimberly, que tienen que ser mejorados. Por ejemplo, ese proceso que reporta el informe de la OEA, no la Fuerza del Pueblo, de compra de votos y de cédulas, eso tiene que mermar. Y de hecho aprovecho y doy la primicia de que el día de hoy los partidos de oposición van a depositar ante la Junta Central un pliego de garantías electorales, que es un documento muy importante, que se ha consensuado en el ámbito opositor y que pide una serie de medidas para que el proceso electoral tenga más equilibrio y tenga algunas reglas que limiten algunas acciones que no fueron buenas y que comprometen, digamos, de alguna manera la integridad electoral. Atención a la gente del Quería boletín, preguntarte, Natanael, si tú no crees que esa cercanía que ha tenido el gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader, con la municipalidad, es lo que ha hecho que precisamente hayamos tenido un triunfo arrollador en las municipales. Y si ustedes han ponderado como partido la posibilidad de que tanto las municipales como las presidenciales se llevaran a cabo en una sola fecha, por el gasto, por tanto del país que tiene que trasladarse de nuevo, como la abstención que hay en las elecciones municipales, que a la gente no les interesa tanto votar como en las generales, y eso genera obviamente que no se evidencia ahí la voluntad de todo el mundo, sino de los pocos que van a votar en las elecciones municipales. Sí, mira, las elecciones separadas solo han tenido 2 momentos en los que se han puesto a prueba. La elección separada por meses, como la tenemos en la Constitución del 10, que fue en el 20 y ahora. Solo hemos tenido 2 experiencias. En el 20 fue una pandemia y esta es la primera vez que se hace fuera de pandemia. Por lo tanto, es muy temprano. En el 16. En el 16 no era como es ahora, porque la elección se llevó a cabo fue en el 20, de la manera que lo había aprobado la reforma, por el periodo de gracia que se le dio. Entonces, por lo tanto, siento que hay que darle tiempo a que esta práctica se consolide y en el tiempo veamos si funciona o no. Luego, cambiarlo implica una reforma constitucional. Y la verdad que la Constitución es un documento que rige el país en nuestra Carta Magna y no debe ser tocado con tanta frecuencia. Se debe dejar que las reglas de juego que están ahí se consoliden en el tiempo. Mayormente un país con estabilidad, como está llamado a ser el nuestro, que en los últimos 50 años hemos gozado de cierta estabilidad, debe darle estabilidad a su Carta Magna. Y si nosotros no dejamos que un proceso se consolide, sería muy temprano para evaluarlo y por lo tanto podemos incurrir en errores. La sugerencia es que veamos más experiencias de este proceso de elección antes de sacar una conclusión, porque esta es la primera que se hace fuera de una pandemia, insisto, en esos términos. Luego, lo del triunfo del PRM, además, yo pienso que también tiene mucho que ver con que es una cosa que en su momento la Fuerza del Pueblo condenó y la oposición también. Hubo 32 alcaldes de la oposición que el PRM se llevó y hubo 45 directores de distrito de la oposición que se llevó. Eso creo que no fue adecuado y creo que es una práctica que debe de... A día de las elecciones, inclusive. Natanael, yo quiero aprovecharte, estás aquí, para que analicemos quizás un poco esta situación que nuevamente ha vuelto a surgir en Haití. Un nuevo episodio, un nuevo brote de violencia, primer ministro fuera, pero
por lo que hemos estado viendo y lo que conocemos de cómo se maneja la comunidad internacional en estos asuntos, uno puede inferir algunas cosas, aunque uno no tenga la prueba de ello. Por ejemplo, todo el mundo dice, pero ¿y a qué Estados Unidos manda a Guy Philippe a Haití en un momento como este, sabiendo lo que él representa, sabiendo el poder y el control que tiene? Entonces, manda a Guy Philippe y que hizo unos años preso, váyase para allá. Entonces, de repente, Ariel Henry está en una gira. Entonces, Ariel Henry ahora está, querían traerlo aquí. Después termina en Puerto Rico y dice que Estados Unidos ahora no puede garantizar que Ariel Henry vuelva. Pareciera como que hay todo unos hilos que están generando una situación allí. Ellos mandan los Marines a resguardar su embajada. El resto que se joda. Pero no querían meter el tipo aquí. O sea, tú que eres un especialista en temas internacionales, ¿qué tú lees de esto que está ocurriendo? Y cómo evalúas también el rol del Estado Dominicano, porque yo decía esta mañana que hay un grupo de funcionarios que todo el mundo los conoce, que son pro-haitianos, que no escatiman el más mínimo esfuerzo para querer meter en la pata. Entonces, ¿cómo tú analizas este contexto de esta nueva situación que hay en Haití? Sin duda que Haití sigue siendo nuestra mayor fuente de preocupación como país y sigue la situación en Haití siendo una amenaza a la seguridad nacional muy seria. Porque estamos hablando de que ahora mismo en Haití lo que hay es un proceso de golpe de Estado en curso, porque el que se supone que dirige no puede ni siquiera ingresar a su territorio. Por lo tanto, hay un problema bastante serio de gobernabilidad y bueno, ¿y quién controla en ausencia de la fuerza formal del gobierno y del Estado? Bandas criminales, alguna organizada por el famoso barbecue, y en la otra ala está Guy Philippe, entre otros grupos que no son tan notorios en la prensa, pero que también existen y controlan zonas, lugares. Es decir, que es una situación calamitosa. ¿Qué ocurre con Haití? Bueno, que Estados Unidos, Francia, Canadá, las potencias que pueden ayudar a resolver el problema, van a paso de tortuga. ¿Por qué? Bueno, porque tienen otros intereses. Venimos de una crisis económica, hay un frente en Ucrania, hay un frente en el Medio Oriente, hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, hay un proceso electoral en Estados Unidos. Todos esos factores combinados hacen que Haití, lamentablemente, para esas potencias no sea la prioridad, aunque para nosotros claramente lo es. Y ahí, bueno, pues hay que jugar este juego con mucho cuidado, porque está en juego nuestra seguridad nacional. Fue acertado que Ariel Henry no se dejara ingresar al territorio. Fue peligroso que hubiera gente que había negociado que él llegara. Eso hay que investigarlo y quienes estuvieron involucrados en eso deben dar cuenta de esa acción, porque eso ponía en juego nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, no hubiera evitado quizá el tenerlo que devolver. La idea era que no hubiera venido. No llegara, y él llega porque hay expectativa que alguien le cree, según vemos en la prensa. Parto de las informaciones que se han hecho públicas. Y bueno, creo que si eso es así, eso requiere una investigación. República Dominicana debe estar vigilante, reforzar su seguridad. No debe intervenir bajo ninguna manera militarmente en Haití, porque eso nos crearía muchísimos problemas. Así como tener al primer ministro aquí no hubiera creado problemas, porque el foco de protesta fuéramos nosotros, entre los grupos que lo quieren y los que no lo quieren, y tuviéramos nosotros esa crisis aquí. Lo mismo ocurriría si nosotros mandamos soldados allá. Ahora nosotros tenemos que resguardar nuestra frontera y vigilar lo que ocurre ahí y seguir presionando en la comunidad internacional que se asuma el tema de Haití. Haití representa un riesgo de seguridad para la República Dominicana, pero también para Estados Unidos. Marco Rubio lo acaba de decir hace unos días, explicando que cómo es posible que en un territorio tan cercano a la Florida haya una crisis como la de Haití. O sea que ya en Estados Unidos hay voces del Senado de cierta influencia que comienzan a ver el tema con más claridad. Y además ellos tener a Ariel Henry en Puerto Rico, pues de alguna manera presiona a Estados Unidos a buscarle una definición al tema. ¿A dónde va a devenir esto? ¿Cuál es el rol de Guy Philippe? Ciertamente alrededor de Guy Philippe hay algo medio extraño, que hay que investigar, que en el tiempo quizá veamos más claro. Y fíjate cómo él dice, casualidad o cáspita, dice que él quiere la presidencia y le está ofreciendo una amnistía a todos los cabezas de banda, para que de que él gane la presidencia no lo va a perseguir a ninguno. Pero eso parece un guión. O sea, lo mandan los gringos, el otro no puede entrar, pero lo tienen en Puerto Rico. Ya tiene visión de Estado. Ya tiene visión de Estado. Guy Philippe está ofreciendo una amnistía, pero es un guión más que claro lo que está pasando ahí. Bueno, pareciera que hay un escenario que le favorece a él, pero hay que esperar, digamos, cómo se dé el desenlace de eso.
La pena es que mientras tanto la población haitiana también sufre Así violencia, secuestro, Así muerte, Violencia inseguridad. física, violencia Así sexual, es. psicológica, de No, todo tipo de índole. violencia, hambre. Alimentario. Hambre, la situación socioeconómica se agrava y la República Dominicana recibe el impacto porque eso dispara la migración ilegal hacia acá. Claro. Y el tema es que República Dominicana tiene un límite de lo que puede asumir. O sea, nosotros no podemos asumir todo Haití aquí, no tenemos la capacidad económica ni de ningún tipo para hacerla, ni además eso impacta nuestro desarrollo de forma negativa. Bueno, gracias a Natanael Concepción, brillante como siempre. Sí. Ay, ¿qué usted Gracias a esperaba? ¿Qué usted Miembro esperaba? de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Natanael sigue con sus expectativas de mayo. Yo fuera del aire hablaré con él algunas otras cosas. No, el Pero pueblo nada, sigue con la nada, expectativa. el pueblo. Vamos a un contacto y regresamos con más del Afuera que rumbo de la vamos. mañana.